Bendiga a todos. Amén. Que Dios también bendiga a los que están en las redes sociales y a los que nos van a oír por la radio. Amén. Vamos a estudiar la palabra del Señor esta noche bajo el tema el profeta mudo. Aleluya. Y a su nombre, el profeta mudo. Vamos a leer entonces primera carta a los Corintios, el capítulo 14. Primera a los Corintios, capítulo 14. Aleluya. Leamos el versículo 7 y el versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren decisión de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Tome asiento. El profeta mudo. Aleluya. La Biblia nos enseña a nosotros, hablando de las lenguas, el hablar en lenguas. Ahí el apóstol Pablo habla a los corintios. Los corintios tenían una cantidad de defectos y de errores y de actitudes que no eran bíblicas. Los corintios todos se creían espirituales. Todos se creían profetas, todos se creían sabios, y tan espirituales y tan profetas se creían ellos, que tenían un serio problema con ellos mismos. A la hora de tomar la cena del Señor, se embriagaban y dejaban de comer en sus casas para ir a comer al templo. A la hora de hablar supuestamente del Evangelio, no tenían en cuenta la palabra del Señor, sino que hablaban según la teología terrenal. Y por eso el apóstol Pablo les exhorta a ellos y les reprende en este sentido, de que ¿qué sentido tendría yo hablar en lengua si no tuviera interpretación? ¿O con qué objetivo hablase yo, dice el apóstol Pablo, si no diere sentido a las palabras? Y él dijo, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 1000 sin entendimiento. Amén. Gloria al Señor. Y hablando de los sonidos, de las cosas inanimadas que producen sonidos, especifica exactamente la flauta o la cítara, pero también habla de la trompeta. La trompeta tiene un sonido, el cual según el que la oye sabe qué están diciendo con el sonido. Por ejemplo, en el ejército la trompeta tiene un sonido a la hora de levantar al batallón. Y eso se llama la diana. Gloria al Señor. Cuando suena ese sonido, la gente sabe que lo que están haciendo es levantar el batallón. Pero hay un sonido también que es el sonido que anuncia que viene el enemigo, que el batallón se debe preparar. ¿Para qué? Para la guerra. Amén. Pero hoy en día tenemos un serio problema con la gente. La gente habla de una cosa, la gente habla de otra y de otra y de otra. Pero lo que le mandaron a hablar no dicen nada. Lo que le mandaron a hablar, a pronunciar, de ello no mencionan absolutamente nada. Hay gente que habla de su profesión, hay gente que habla hasta de novelas, hay gente que habla de cosas, como dice la palabra del Señor, cosas de viejas, hay gente que habla cosas de obras de mano. Y esa gente que hace ese tipo de cosas son cristianos. Y jamás hablan lo que deberían hablar. Aunque hablen, son profetas mudos. Y a su nombre. Lo dice Isaías capítulo 56. Isaías, el profeta, aleluya, está hablando de lo lamentable que es la situación hoy en día en muchas personas, aleluya, pertenecientes al pueblo de Dios, que lo único que en su boca tiene son palabras que no son de sonidos ciertos, sino sonidos inciertos. Dice Isaías 56, el versículo 10,
dice, sus atalayas. ¿Qué es una atalaya? Una atalaya es un vigilante. Una atalaya es una persona que está dispuesta a pronunciar con la trompeta lo que viene a continuación. El atalaya recibe una orden específica del comandante de guardia. Y el comandante de guardia le da a este atalaya, llámese vigilante, le da una orden específica de qué es lo que va a hacer o qué sonido debe dar la trompeta que él va a anunciar. Y esta trompeta anuncia a los que están dentro de esa guarnición, anuncian qué es lo que va a acontecer. Si de pronto es que viene una visita de alguien, o de pronto viene el enemigo, o de pronto es la diana, o sea, el levantarse. Pero dice aquí, sus anunciadores son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar. Mi pregunta es, ¿habrá posibilidad que exista un perro que no pueda ladrar? Ya su nombre. Alguien que me responda siquiera con carta de Pinocho, pero que me digan algo. ¿Habrá posibilidad que exista un perro que no pueda ladrar? No, pero él ladra, mas lo que ladra es incierto. No ladra lo que tiene que ladrar. O sea, hay perros, yo conozco varios perros, animales, que ellos a la persona conocida, oiga bien, le ladra como si fuese desconocido. Le ladra, pero con la cola bate, demostrando que lo conoce. Está ladrando como si le ladrase a un extraño, pero con la cola está batiendo, demostrando que lo conoce. Entonces, ese es el sonido incierto que produce el perro. Y cuando la Biblia está hablando de la atalaya, es el perro mudo que no puede ladrar. Él ladra, pero a la hora de hablar lo que tiene que hablar, no sabe qué hablar. ¿Por qué? Porque está mudo. Amén. Totalmente mudo. ¿Cuántos perros mudos hay aquí? El profeta mudo, aleluya, dice, sus anunciadores, sus mensajeros, los que pronuncian el pueblo, dice, son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen su propio camino. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, y mucho más, y mucho más. Pregunto, si fuesen mudos, ¿habría una forma de decir que mañana va a ser mejor que hoy? No. Ellos sí hablan, pero lo que hablan no es lo que la Biblia manda. Ellos sí pronuncian, pero no es lo que Dios dice. Y por eso dice la Biblia, dice el versículo, vuelva a leer conmigo el versículo. Dice en el versículo 11, esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. ¿Los caminos de quién? De los perros. Todos ellos siguen sus propios caminos. Aleluya. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen ellos, embriaguémonos de sidra. Vamos a disfrutar el día de hoy porque mañana es mejor que hoy. Pero la Biblia anuncia y dice que los días son ¿qué? Son malos. Pero resulta y pasa que usted, como no le gusta que la gente lo deje de oír, usted le va a decir a la gente, mañana va a ser mejor que hoy. Aunque sea mentira. A la gente le gusta oír lo que en su conciencia o en su actitud quiere entender. Pero lo que Dios mandó es hablar lo que escrito está. Amén. Ahora, Jeremías dice, si ellos hubiesen estado en mi secreto, les habría hecho oír mis palabras al pueblo.
y el pueblo se iba a devolver, se iba a arrepentir. Ahora, hay mucha gente, oiga bien, que se entontece o entorpece el sentido común del entendimiento, que piensan que el meterse en el secreto es ir a orar 40 horas, 50 horas. Y no, yo no necesito meterme a orar 40 horas, 50 horas para entender lo que la Biblia dice ella quiere que yo hable. Yo necesito leer la Biblia, estar en comunión con Dios para cuando yo vaya a hablar, diga lo que la Biblia dice. Y hay gente que tiene ese problema. Yo no me meto en el secreto, yo no tengo intimidad con Dios. ¿Por qué? En el tiempo de los profetas de Jeremías, dice la Biblia, si ellos hubieran estado en mi secreto era porque no había palabra escrita. La palabra llegaba al que estaba en el secreto. ¿Usted me está entendiendo? Al que estaba en el secreto la palabra le llegaba. Pero ahora la palabra está escrita. Escrita está. Amén. ¿Qué tengo que hacer yo? Anunciarla. Anunciarla. Y la palabra escrita se pronuncia según lo que Dios quiere que se diga. Pero como yo no mantengo en el secreto de Dios, entonces yo voy a hablar lo que yo sé que el pueblo desea oír. Y soy un profeta mudo, aunque esté hablando. Y a su nombre. Aunque esté pronunciando palabras, soy mudo porque no estoy hablando lo que Dios mandó que yo hablara. Mire cómo dice Ezequiel capítulo 3. Ezequiel, el capítulo 3. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice en el versículo 16: aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo no tengo escrito nada en ningún libro lo que tú vas a decir. Por lo tanto, como andas en mi secreto, te voy a revelar lo que tienes que decir. Porque es que usted espera que Dios le muestre. Es que usted espera que Dios le revele. Hay gente, escúcheme bien, hay gente que se pone: Señor, muéstrame, revélame quién es fulano, revélame quién es sutano. Pero la Biblia dice: así que por sus frutos es fácil conocer a una persona, por su fruto. Pero como usted de lo que no le gusta meterse de cabeza en el libro que Dios estipuló para que nosotros hablemos, sino que usted se empieza: Señor, revélame, muéstrame. Y hay gente que mantiene soñando y soñando y soñando y soñando y soñando, y basa su vida en sueños. Se rige según los sueños y no según la palabra. Y a su nombre. Y esa persona, aunque de pronto en el sueño le hagan entender algo que sí está pasando, pero no pronuncia la palabra, es un profeta mudo. Y a su nombre. Hay gente que a la hora de hablar no saben qué hablar. No saben qué decir. No tienen nada de qué hablar. A la hora de una enseñanza no saben de qué van a enseñar. Son profetas mudos. Y a su nombre. Ay. ¿Vive o no vive? Parece que no. Yo escuché por ahí en una oración que estaban haciendo: Señor, si estoy mal, háblame. Señor, si estoy bien, háblame. ¿Le están hablando? Y nada está pasando. Amén. Señor, exhórtame, repréndeme. Y llega la exhortación, la reprensión, y sí tira puya. Y dicen amén. Y a su nombre. Dice: aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, por anunciador, para que toques la trompeta adecuada en el momento adecuado, para que suene la trompeta en el momento que se necesita. Hay cristianos que suenan la trompeta de la diana cuando es trompeta de guerra, y vamos a ver que el que está dormido se despierta y viene el enemigo encima, porque no saben qué hacer en el momento adecuado. Y a su nombre. Y dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca
y vas a cambiarla para que nadie se enoje contigo. ¿Cómo? Y los amonestarás de mi parte. Pero Señor, ¿cómo hago yo para oír la palabra de tu boca, Señor? Si yo no tengo tiempo para meterme en intimidad contigo. Esa es la actitud de mucha gente. Y por eso mucha gente dice, hoy no tengo nada que predicar. Hoy no tengo de nada de qué hablar, porque tengo rato que no oro. Alábale. Están así como conejo casado, con los ojos despepitados. Dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, y tú le pidieres una ofrenda para que se quite su pecado, y tú no la amonestares, usted le habla a la gente que usted sabe que está mal delante de Dios. Oh, pastor, ¿cómo se le ocurre? Yo no me quiero tirar de enemigo a nadie, hombre. Eso es usted que nadie lo quiere en Ciénaga. Ni le hablares. Aquí hay gente que no le habla a nadie de su estado, no le hablan. No le hablan. ¿Sabe qué le dicen? Métete con Dios para que Dios te revele cómo estás. Dios no le dijo a Ezequiel, manda al pueblo que se meta conmigo para que yo revele cómo está, ¿sí o no? Dios le dijo a Ezequiel, yo te he puesto para que tú le hables y los amonestes. Si yo dijere que van a morir y tú no le hablas, ellos morirán, pero tú eres culpable. Hay gente que hace esto. Me lavo las manos como Pilato. Pilato, aunque se la lavó, tuvo pecado. Si tú no la molestares ni la hablares, para que el impío se aperciba de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero tú eres culpable de su muerte. ¿Ah? O sea que si fulano se muere, ¿el culpable soy yo? Sí. ¿Y por qué si el que está mal es él? Es que usted nunca le habla. Hay gente, y yo sé que aquí hay varios, y en la internet hay varios que me están escuchando y viendo. Hay gente que al que sabe que está mal le dice, ora, métete con Dios que Dios responde, pregúntale. Hay gente que hace eso. Yo creo que si fueran chavistas ya me hubieran descuartizado. Dice, versículo 19, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su camino, por su maldad, pero tú habrás, eso es lo que no entendemos, ¿sí o no? Que es que yo, Señor, gracias por haberme rescatado del mundo de perdición, pero a nadie le hablo, a nadie le digo nada. Aunque yo dé muchas gracias, ya estoy condenado. Aunque mucho cante, aunque mucho toque, aunque mucho predique, si no le hablo nada a nadie, ya estoy condenado. Alábale. Hay gente que no le gusta perder la amistad con nadie. Hay gente que no le gusta perder la amistad con nadie. Jesús le dijo a María, le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Si te vas a enojar conmigo, enójate, pero ¿qué tienes conmigo, mujer? Hay gente que no es capaz de reprender a los padres, no son capaces, saben que los papás se están yendo para el infierno y no le dicen nada. Lo dejan que siga su rienda. ¿Sabe qué hacen? Son tan sinvergüenza y descarados. Señor, en tus manos pongo el alma de mi pa y de mi ma. Guarda mi pa y guarda mi ma. Dios no mandó a orar por ellos. Dios le mandó a que usted le hable.
Ay, me están tirando puya. El profeta mudo. O sea que estamos en aprieto, ¿no? Estamos en problemas. Porque es que yo mantengo preguntándole a Julano cómo está, mas no le digo cómo es que está. Yo debo decirle cómo es que está. Por la palabra de Dios sé cómo está la gente. En el barrio, a muchos de ustedes los quieren y los estiman. ¿Por qué? ¿Por qué razón si no debe ser así? Alábelo. ¿Por qué razón si no debe ser así? ¿Por qué? A mí me gusta cuando predica Julano, porque es que cuando predica Julano, yo no siento ninguna ofensa, pero cuando predica aquel, esa todo el mundo ofende. ¿Pero por qué? Hay un problema ahí, grande, grande. ¿Por qué? ¿Será que a Ezequiel lo querían allá en Israel? La Biblia dice, no les tengas miedo. Pondré tu frente como diamante, no les tengas miedo. ¿Por qué sería? Cuando Ezequiel hablaba eran palabras contundentes contra la gente. Y mucha gente que fue amigo de Ezequiel tal vez dijeron, oye, ahora hay que se la estira. Y perdió las amistades con esa gente. Pero usted tiene amigos a granel y la mayoría son mundanos. Yo sí sabía que eso iba a pasar. Dice en el versículo, presta atención, versículo 5, y si el cristiano se apartara de su justicia, hiciera maldad y pusiera yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no. Versículo 5, hermano. Porque tú no. Versículo 5, estoy leyendo el versículo, perdón, el versículo 19, el de versículo 20. Dice, si el cristiano se apartara de su justicia, hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no. ¿De qué predicabas? ¿De qué hablabas cuando estabas entre cristianos? ¿De qué hablabas? Le decías a tu hermano, tú estás bien, vas para el cielo. Si por su fruto los conoceréis. Evangelio de San Mateo, Evangelio de San Lucas, capítulo 5, hablando de la pesca milagrosa, usted va a encontrar que Pedro y los compañeros de Pedro estuvieron pescando, ¿cuánto? Estuvieron pescando toda la noche y no pudieron pescar nada. Amén. Y dice la Biblia en Lucas capítulo 5, dice la Biblia que el Señor le rogó a Pedro que le prestara su barca. Y Pedro le prestó la barca. Y el Señor se montó a predicar en la barca de Pedro. ¿Sí o no? El Señor se montó a predicar en la barca de Pedro. Dice el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y está vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Todos conocemos la historia. Pedro atrapó una cantidad de peces con la red de él. Amén. Amén. Listo, bien. En el versículo 8, cuando Pedro vio la cantidad de peces, dice el versículo 8, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas delante de ¿quién? Diciendo, yo soy digno de este milagro porque yo he creído en ti. ¿Cómo dijo? Apártate de mí porque soy hombre pecador. ¿Qué hizo el milagro de la multiplicación de esos peces dentro del agua, esa pesca milagrosa? ¿Qué hizo en la vida de Pedro? ¿Qué hizo? Lo confrontó con su pecado. Le hizo conocer su pecado. Ahora usted quiere estar convenciendo a la gente de la existencia de Dios
por los milagros. Y según mi Biblia, los milagros a la gente no la ayuda para ser salva, sino para que se confronte con su realidad. Cuando Jairo se le murió la hija, el Señor le dijo: ten fe, Jairo, ella no está muerta, ella duerme. ¿Y quién era Jairo? Jairo era un principal de la sinagoga, ¿sí o no? Ese era Jairo, un principal de la sinagoga. Mas sin embargo, cuando a Cristo lo capturaron, lo crucificaron y lo mataron, Jairo no estuvo con él. Jairo conoció que el que estaba crucificado era el Hijo de Dios y no estuvo con él. Hubieron 10 leprosos que fueron sanados cuando él le dijo: vayan, presenten al sacerdote. Y los 10 leprosos se fueron, solamente uno regresó. 9 se fueron a disfrutar los carnavales. Cuando lo crucificaron, ni siquiera el que regresó estuvo con él. Y a su nombre. ¿Qué hicieron los milagros en la gente? No hicieron absolutamente nada. Porque Dios no nos mandó a repartir milagros. Dios nos mandó fue a reprender el pecado del pueblo. Y hay profetas que se catalogan profetas porque a todo mundo le van diciendo cuantas cosas ha habido y por haber, y colocándoles esperanzas en una falsedad. Y esos profetas son invitados y contrainvitados, y en todos lados les abren las puertas. Y llevan en falsedad y nada de Biblia. Y a la gente que está más mal que el diablo, le andan diciendo que son hijos de Dios. Le andan prometiendo carro, casa y beca. Y están bien torcidos y bien chonetos. Y usted dice: yo quisiera ser así. Yo quisiera, cuando me parara frente a una persona, ver quién es la persona, saber qué hace la persona. Y ese es el problema. Por eso es que eres mudo. Porque es que Dios no te mandó a ti a conocer el secreto de la persona. Dios te mandó a ti a dar el secreto de Dios a las personas. Y el secreto de Dios es anunciar la buena nueva de salvación. Y a su nombre. Hay gente que se siente acongojada, se siente deprimida, porque cuando se paran frente a una persona, no saben si la persona le está doliendo algo, si siente algo. Quieren sentir algo, quieren para que la persona a la que le está hablando se sienta que usted sí tiene algo de parte de Dios. Y el solo hecho de que usted hable para qué vino Cristo a la tierra es suficiente para confrontar a esa persona con su vida. El solo hecho de que usted diga para qué vino Jesús a la tierra. Y por eso muchas veces usted dice: pero ¿de qué voy a hablar? Y tal vez en su oración: Señor, dame un don de visión, dame un don de sanidad, tal vez. Y Dios no necesita que usted y yo tengamos dones. Dios necesita que usted y yo hablemos lo que usted y yo tenemos, que se llama palabra de Dios. El Señor podía haberle dicho a Pedro: yo soy Jesús, el Hijo de Dios, Pedro. El Señor se lo podía haber dicho, pero no se iba a convencer. Para Pedro él era un ¿qué? ¿Qué era para Pedro el Señor? ¿Qué era? Un maestro. Era un maestro. ¿Por qué? Porque él enseñaba, era un maestro. Como usted hoy en día llamarle a un docente maestro. Era un maestro, simplemente. Pero cuando el Señor solamente le hace conocer a Pedro que él tiene poder, Pedro se dio cuenta que él no era digno de que estuviera frente a él. Pedro no necesitó que el Señor le dijera: tú eres esto, tú eres aquello. No, 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 no. Solamente un milagro convenció a Pedro que él era un hombre pecador. Después de eso, Pedro empezó a recibir revelación. Una de ellas fue quién era Jesús. Cuando él preguntó: ¿qué dicen los hombres que quién es el Hijo del Hombre? Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Solamente por un milagro el Señor se ganó a un pescador. Amén. Pero dice la Biblia que inmediatamente después de esto,
el Señor le dijo, ahora te haré pescador de hombres. Y dice la Biblia que dejándolo todo, le siguieron. Amén. Si usted va a Ezequiel, en el capítulo 3, vuelva otra vez a Ezequiel, en el capítulo 3, aleluya, se va a dar cuenta en el versículo 22, dice, vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, aquí, que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro, entonces entró el Espíritu en mí, y me afirmó sobre mis pies, y me habló y me dijo, entra, y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca, y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Si usted se pone en el punto de Ezequiel, entonces usted dirá, en este momento estoy mudo por Jehová. Jehová me puso mudo, por eso es que yo no le hablo a la gente. No. Jehová le dijo a Ezequiel, ellos van a querer venir a ti para ver qué es lo que tú hablas de parte mía, pero yo te voy a pegar la lengua al paladar. Ahí no vas a hablar. Voy a enmudecerte. ¿Por qué dijo el Señor que lo iba a enmudecer? Porque tal vez si no lo enmudecía, Ezequiel iba a hablar babosadas, y babosadas, y babosadas. Y cuando fuera a hablar palabra de Jehová, ya no habría nadie para oír. Y ese es el problema de nosotros, que nosotros no medimos los tiempos, no medimos el lugar, la ocasión para poder hablar la palabra de Jehová. Cuando necesitamos hablar la palabra de Jehová, entonces no sale ni una, se embota la mente. Hay gente que no sabe ni qué va a hablar, hasta se le olvida los textos de la Biblia. ¿O me equivoco? Como que se me equivoqué. Si usted conoce la Biblia, usted se va a dar cuenta que hubieron hombres, en la palabra del Señor, hubieron hombres que no necesitaron milagros para seguir al maestro. Por ejemplo, Leví, Mateo, no necesitó milagro, pero Mateo sí necesitó que el Señor diera un refrán. ¿Cuál era el refrán? Leví, que es Mateo, él por designio sacerdotal no tendría que estar recaudando ¿qué? Los impuestos. Tenía que estar ¿dónde? ¿En dónde tenía que estar? ¿En dónde? Hermano, en los carnavales vendiendo cerveza, en el templo, ¿cierto? Allá tendría que estar. Pero ¿quiénes estaban allá? Los fariseos. ¿Y quién había montado los fariseos que estaban allá? Los romanos. A ellos no los había montado Dios, eran los romanos. Los romanos montaron a los fariseos. Ellos fueron nombrados por hombres, pero los levitas, los que sí habían sido designados a ese ministerio, lo tenían recaudando impuestos. Ahí estaban ellos recaudando impuestos. Y dice la Biblia que un día el Señor dijo, habían dos hombres, uno era fariseo y el otro era publicano. El uno oraba, Señor, yo doy gracias porque diezmo, oro, ayuno y doy primicia y doy siembra y hago pacto. Yo no soy como este. Cuando el Señor estaba dando ese refrán, lo estaba dando delante de los fariseos y de los soldados romanos en presencia de Mateo. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor al decir, mas en cambio aquel dijo, Señor, sé propicio a mi pecador? Y el Señor enseguida le dijo, levántate y sígueme. ¿Qué fue lo que pasó ahí? El Señor le demostró a Mateo que él había sido justificado por el llamamiento. Amén. Y Dios quiere que todo aquel que haya sido llamado por él entienda que fue llamado para anunciar la palabra establecida por Dios.
Y dice la Biblia que Mateo al instante dejó todo y lo siguió. Dejó todo y lo siguió. Y Mateo escribe 28 capítulos de todo lo que pasó con Cristo Jesús. Fue presencial. No hizo muchas obras, no habló como habló Pedro, como habló Pablo, pero Mateo, gracias a los escritos de Mateo, hoy podemos entender qué hizo Jesús y qué sigue haciendo el Señor. ¿Qué tal que Mateo se hubiese quedado? Ya soy apóstol. Léelo, matutelo. Ya soy apóstol. Léelo, matutelo. Y se hubiese quedado con esa, como usted, ya yo soy cristiano. Léelo, matutelo. Y ya. ¿Cuál es su rutina de vida? Lunes, servicio. Miércoles, servicio. Viernes, servicio. Domingo, escuela dominical. Lunes, servicio. Esa es su rutina. ¿Qué más hace? Es que no sé de qué hablar. Es que no tengo a quién hablarle. ¿Por qué será? Y a su nombre. Mire cómo dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 1. Evangelio de San Juan, el capítulo 1. Dice la Biblia que todo aquel que crea en el Señor, las obras que Él hace, las hará como mayores. Amén. Las obras que Él hace las hará mayores. Pero mire cómo dice en el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, el versículo 43. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado trabajo. Y encontramos a alguien que nos contrató, nosotros que estábamos despreocupados. ¿Qué hizo Felipe? ¿Qué hizo con solo que le dijeran sígueme? ¿Qué hizo? Empezó a hablar, empezó a anunciar y digo: hemos hallado a aquel del que está escrito. Pero qué bueno que le dijo a aquel del que está escrito. Solamente le dijo, ¿qué le dijo? Hermano, ¿qué le dijo? Hermano, ¿qué le dijo el Señor a Felipe? Sígueme. ¿A usted cuántas veces le han dicho: yo te he llamado para que predique mi palabra, te he escogido para que hagas esto? Y usted todavía ¿cómo? Solamente necesitó que le dijera: sígueme. Y Felipe enseguida dijo: de esta se tiene que enterar mi amigo Natanael. Y lo voy a buscar porque es que voy a rescatarlo de ese mundo de perdición. Estoy parafaseando yo. En cambio, muchos de nosotros, no, ya yo soy cristiano. Tengo la abuela, el abuelo, el papá, el perro, la garrapata, mundanos, hijos del diablo. Y en la casa yo solamente coloco música cristiana, me siento con la Biblia. Mami, me voy para el culto, chao, y fuera. Cuando de pronto le dice a la mamá: oye, ¿usted qué hace tanto en la iglesia si el pastor dice esto? Y, mami, no le preste atención a eso es mentira, y ya. ¿Para qué te escogieron a ti? ¿Para que seas un adorno en la casa donde tú tienes descendencia? ¿O para que le hables a ellos? Ay, es que yo soy un niño, todavía no sé hablar. Así dice Denis Pulido. Así dice Noris Nigrini. Ay, es que yo soy un niño, no sé hablar. ¿De qué hablo? Y cuando de pronto le dice a alguien en la calle: ¿cuándo vas a la casa para que me enseñes de la Biblia?
Dice, un día esto te visito, hermano Gilmar, hermano Julano, me acompaña. Es que yo no sé de qué le voy a hablar. De verdad yo voy y no tengo nada para hablarle. Entonces, eres mudo. Date cuenta que eres mudo. Siendo mudo tiene la condenación a los pies tuyos. ¿Cómo es posible que de tanta sabiduría que el Espíritu Santo ha derramado en estos últimos tiempos nadie tenga nada de qué hablar? Antes de yo pararme aquí tenía uno de los peores dolores de cabeza que me había dado en la historia de la vida. Que yo no tomo pastillas, me tocó tomarme una. Y no sé si era el diablo, si era Dios, que querían impedir este mensaje. Y batalla había con este mensaje. Pero algo sí sé, que Dios nunca se equivoca a la hora de hablar. El profeta mudo. Hay gente que le habla y le rehabla y le recontrahabla al mismo de siempre. No tiene a nadie más que hablarle, al mismo de siempre. Y el mismo de siempre por prudencia no le dice, ¿será que no existe nadie más? ¿Cuánta gente usted conoce a su alrededor que usted le puede hablar y usted no lo hace? ¿Cuántas veces se ha sentado a hablar de la Guadalupe? ¿Cuántas veces se ha sentado a hablar tu voz estéreo? ¿Cuántas veces? De Sin Teta Si Hay Paraíso. ¿De cuántas veces se ha puesto a hacerlo? Pero del Evangelio, ¿cuántas veces lo hace? Al día, ¿cuántas veces lo hace? Es que no sé de qué hablar. Hay gente que le ha pasado esto. Mire, presta atención, le pasó como a Ezequiel. En el momento que tiene a la persona al frente, pero cuando la persona ya se va, enseguida empiezan a llegar versículos, textos y empieza. Ay, todo esto era para decírselo. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa ahí? Siga leyendo. Y Felipe era de Besaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien se escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, por eso es que el Señor escogió a la gente adecuada. Natanael no era un hombre que tenía la boca con prudencia. Natanael enseguida dijo, de Nazaret podrá salir algo bueno. Y cuando el Señor dijo, él sabía que Natanael dijo eso, mire cómo dice la Biblia. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero cienaguero en quien no hay engaño. Gracias a Dios israelita, ¿no? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Si usted investiga el por qué Natanael estaba debajo de la higuera, si usted la investiga, mejor dicho, se lo voy a dejar de tarea, investíguelo. Yo lo sé, pero investíguelo. Dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, que significa maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Un momento. Jesús lo único que le dijo es que antes de que Felipe lo llamara, él lo había visto debajo de la higuera. ¿Qué tuvo el Señor? Una visión. ¿De dónde estaba? Natanael. ¿Cuántas veces
A usted Dios le ha dado experiencia de ese tipo. De pronto, cuando Julano, vamos a colocar un ejemplo, a personas aquí en ese lugar, se le ha dicho cosas que solamente en el secreto la tenía en ella y ¡pum!, ha salido. Y usted sigue siendo el mismo. De pronto, ella sabía que no tenía que ir a ese lugar. Y sí, yo sé que sabía que no tenía que ir a ese lugar. Pero sigue siendo la misma. Y de pronto Dios manda un mensaje de un sueño, en una revelación, de alguna forma, y pum, pum, pum. Y sí, tiene razón, pero sigo siendo. Pero con Natanael no pasó así. Natanael no necesitó que le dijera que él era el Hijo de Dios. Él confesó con su boca. Cuando Cristo dijo, de cierto digo que hay un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Cuando Natanael dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, el que estaba alrededor, ¿qué tuvo que hacer? Creer. Porque Natanael tenía buen testimonio de que no era ¿qué? Que no era mentiroso. Ahora, si Natanael se queda callado, sale que le cae. ¿Ah? ¿Qué tal que Natanael hubiese hecho eso? Y nunca en la historia de los discípulos del Señor hubo uno que tuviera el don que tuvo Natanael. ¿Qué le dijo el Señor? Porque te dije que te vi, creíste. Cosas más grandes que esta verás. De aquí en adelante, Natanael, vas a ver ángeles que suben y bajan encima mío. Wow. Y Natanael no se ponía con Pedro. Pedro, acabé de ver a Gabriel que bajó. Ya subió Miguel, ahora bajó Gabriel. No, man. Cristo les dijo en el capítulo 28, el Evangelio de San Mateo les dijo, y por todas las naciones, y haced discípulos en mi nombre, enseñándoles todas las cosas que yo os he, ¿qué? Les he mandado, todas. Y a su nombre. Yo no sé qué estamos esperando, pero tal vez cuando ya se quiera hablar, ya no va a haber nada para hablar. Cuando Zacarías quiso creer lo que había oído, para hablarlo quedó mudo. ¿Cómo es posible que usted, teniendo una Biblia en su casa, teniendo una buena doctrina, no tenga nada de qué hablar? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si meter al Espíritu Santo. Ahora, si meto al Espíritu Santo, peor. Evidencia de que sí hay para hablar Espíritu Santo y no hay nada para hablar. Lo que pasa es que usted quiere ser como los profetillas de hoy en día. Así te dice el Señor. Reprenda al diablo más bien. Porque el Señor no quiere que usted mantenga diciendo así te dice el Señor. El Señor quiere que usted diga lo que está escrito en la palabra. Anunciar con la palabra la rebelión del pueblo. Amén. Este es el mensaje para los profetas mudos. Amén.